Bienvenidos, buenas noches. Otro lunes literario, como mandan los cánones, aquí en nuestro canal al aire con Miguel Martín, donde pues a lo mejor vamos a descubrir para ustedes una obra más de todo lo que ha hecho, lo que llegó a hacer en su vida este entrañable escritor, el gordo Osvaldo Soriano, este argentino que pues supo retratar, creo que principalmente tres cosas. Dos de ellas son periodos históricos, que son pues el periodo peronista, la dictadura, la dictadura militar encabezada por Videla, sobre todo en los 70, y un fenómeno social que es la pasión futbolera a nivel de barrio, a nivel de llano y también a nivel de la Argentina profunda. Es este libro llamado No habrá más penas ni olvido, del gordo Osvaldo Soriano, que se encuadra en una etapa muy caótica del peronismo que nos va a hacer reflexionar bastante. Pero pues para eso tengo aquí al querido Ramiro Padilla Tondo y le doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Ramiro? Muy bien, muy contento. Te agradezco mucho la recomendación de la obra. Me permitió entender algunas cosas sobre las pasiones humanas que al final de cuentas mucha parte del libro a nivel, digamos, no solamente a nivel literal, ¿no? Porque puede ser una interpretación y una buena lectura pues te puede llevar a 2 o 3 niveles de lectura que iremos desgranando de a poco, pero me parece que es un libro muy bueno, a pesar de ser un libro breve que se lee en 2 patadas, pues obviamente pues hay una profundidad en los personajes y hay una idea sobre todo de lo absurdo de las pasiones humanas que me gustaría que comentáramos, mi querido Miguel. Sí, fíjate que a mí también no sé qué tan adecuado sea hacer un parangón con el momento actual, igual y sí, pero guardando las distancias, ¿no? Porque, por ejemplo, cada quien entiende el obradorismo a su manera, ¿no? Para empezar, ahí podemos sí encontrar un paralelismo. Hay que decir, bueno, un poquito de qué va el libro, pues básicamente en el pueblo ficticio de Colonia Vela, que pues es el pueblo preferido de Soriano para ser un pueblo tipo, que no es ni muy Argentina profunda, pero tampoco es un entorno totalmente citadino, ¿no? No es Buenos Aires tampoco. Y pues ahí de repente le inventan al que está, pues, el equivalente que sería como el presidente municipal, ¿no? Le inventan que, pues que ya es bolche, dicen ellos, ¿no? Así le llaman al comunista en ese tiempo, pero resulta que es porque en ese momento el peronismo pues se divide en dos facciones, ¿no? Una facción más socialista y una facción que pues se identifica más con una especie de pues de militarismo incluso, ¿no? De totalitarismo que quieren darle ese tinte represor, ese tinte que ya luego se lo tomaron con la dictadura militar que sobrevino después. Y pues entonces empiezan a pelear de repente, empieza a haber un matadero, un perseguidero, y lo curioso, todos con la bandera de Perón, llevándolo hasta las últimas consecuencias. Eso es creo que lo que tiene más carnita, pero pues a ver, de una vez empezamos contigo, Ramiro. Primero que nada, pues sí, lo que planteabas del tema de quién es más chairo que otro, por ejemplo, que sea su equivalente en el peronismo. Si eres chairo o no eres chairo, nos ha sucedido a nosotros, incluso en Twitter nos han atacado porque según no representamos la verdadera encarnación del chairismo, por ejemplo, ¿no? Que a mí me parece que sí es apropiado el paralelismo, o sea, cuáles son tus credenciales, y luego como en todos los lugares, cuando una tendencia política se hace mayoritaria, pues obviamente hay mucho interesado en saltar al barco para seguir viviendo del presupuesto, que es al final de cuentas, ¿no? Y gira alrededor, obviamente, los nodos principales del libro giran alrededor del poder y quién lo detenta. Y pues cuando ves también o cuando se habla de gorilismo, por ejemplo, ¿no? Y cuando llega la policía, que los identifican inmediatamente, ¿no? Estos son los policías. Hasta se hace una descripción del policía alto, de pelo muy corto, ¿no? Semblante de pocos amigos. Que Soriano es muy bueno
para dibujar personajes. Mm. Y dibujar personajes porque obviamente si como tú bien lo planteas, no necesariamente es la Argentina profunda, pero sí hay mucho de esto, porque hay un elemento muy, muy argentino, y ese elemento que es muy argentino es el dramatismo de los cargos, como autoconferirse una función sagrada por la cual tienes que morir. No importa cuál función sea. Digo que yo que tengo muchos amigos argentinos y que conozco muchas ciudades argentinas, cuando me toca hablar con mis amigos argentinos, hay mucho, porque tendríamos que explicar de primero, ¿no? Por el porqué de la psicología, digamos, del argentino, ¿no? Amigos que crean una asociación de la nada, digamos, sería el equivalente en México, una asociación civil, y de repente pues hay golpes, aunque no haya dinero de por medio, ¿no? Hay golpes y golpes bajos, traiciones, puñaladas por la espalda, y ese objeto inánime que construyeron como una asociación, de repente se vuelve el botín deseado de todos, como si no hubiese otras cosas que hacer. En este caso, pues tiene mucho que ver con el aspecto del poder político en Argentina y cómo se interpreta el poder político y cómo es que las distintas tendencias de repente llegan a decirse, pues, quién es el que tiene la sangre más pura con respecto al peronismo, ¿no? Y cómo el peronismo también, al mismo tiempo que puede ser que, si vamos después, podríamos tratar de leer la novela de Perón, ¿no? De este cuate, para profundizar un poco en el tema. Tomás Eloy Martínez, el que escribió Santa Evita también, que es una maravilla, ¿no? Esas dos, esa y la novela de Perón, que son dos novelas maravillosas. Pero en ese sentido, la interpretación de que sean los argentinos a sí mismos, yo les recomiendo a los que tengan Netflix que, para que entiendan a profundidad lo que estamos hablando esta noche, vean Ciudadano Ilustre, que habla de un premio Nobel de literatura argentino que también regresa a un pueblo ficticio que se llama Salas. He visto esa película como 4 veces. Yo que no soy muy cinéfilo, he visto esa película como 4 veces, divertidísima, el humor negro que maneja. Y también igual, pues hay un concurso, dentro de esa película hay un concurso de pintura y el presidente de la Asociación de Pintores de ese pueblo mugroso, pues obviamente se ofende porque su pintura no es la ganadora, ¿no? O sea, es un asunto muy, muy, muy argentino el tomarse demasiado en serio, ¿no? Los mismos argentinos dicen, ¿por qué no somos un país normal? Pues no sé cuál sería la anormalidad, pero es muy interesante esa parte, como te digo, para poner en contexto lo que vamos a hablar, de, de, de cómo se perciben a sí mismos los argentinos y cómo, y cómo van desarrollando esa suerte de código binario, patria o muerte, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí. Pues, hablar de los distintos movimientos sociales, como los montoneros que hablan, ¿no? O como el solo hecho de acusarte de bolchevique ya era un problema mayor y no se requería otra cosa más que la acusación, como en los sistemas totalitarios, de que tú pertenecías al comunismo para probablemente desaparecer, aunque no hubiese alguna prueba. De hecho, pues las dictaduras militares, porque también es un reflejo lo que hace Osvaldo Soriano de las dictaduras militares a través de sus libros, esta representación de estas dictaduras militares pues donde obviamente pues todos son chivatos, ¿no? Todos, o sea, tienes que ponerle dedo a tus vecinos y tienes que tratar de probar esa pureza ideológica por supervivencia o simplemente porque pues no te complace la persona que está en el poder y tienes que inventarle algo, ¿eh? Por eso te digo que esa parte de este constructo psicológico del argentino, ¿no? De nos vamos a matar por, por una creencia, ¿no? O por los movimientos sociales, cuando Argentina obviamente era una de las primeras potencias del mundo a principios del siglo XX. ¿Y en qué terminó? De hecho, Sarmiento decía que él quería inmigrantes ingleses y alemanes en la Argentina y terminó llenándose de lo peor de Europa, según ellos, ¿no? Que eran españoles e italianos. Pero es muy interesante, ¿no? Esta parte con la que pues damos, o sea, en este aspecto pues de la psicología, de lo que sucede y cómo cada uno se va culpando al otro hasta construirlo, de la nada pues, o sea,
cómo se construye un conflicto que termina bañado en varias cosas de la nada. A mí por eso me parece que como practicante de la novela de lo absurdo, Soriano es muy bueno. Sí, yo creo que también, como tú dices, la construcción de los personajes, cómo los dota de una dimensión entrañable, ¿no? Porque incluso hasta los más pasionales, por eso mismo creo que te generan una cierta ternurita, un cierto apego, no sé, algo, un punto de empatía, aunque sean personajes pues que están idos, ¿no? Que están totalmente locos por sus causas, como, como de hecho pues mueren o matan gritando viva Perón. Y como dices también, pues en ese, lo que creo que también trata de pintar Soriano, es como en ese momento ya pues estaba el régimen pues puesto para que, preparado, no solo el régimen, sino muchos funcionarios chicos, pero que se suben al tabique, estaban preparándose, pues ya estaban con una mentalidad más totalitaria, ¿no? Estaban, por eso la transición a la dictadura, si te fijas, pues tampoco es que levantara muchas cejas. En general, solo los grupos juveniles, solo los montoneros que eran gente de López Rega, que ha pasado a la historia para muchos argentinos como un esoterista, un político esoterista que pues dejó que el país se le viniera abajo. Y pues fuera de eso, tú ves también cómo retrata a las buenas conciencias, ¿no? A la gente que lo normal se le hace que repriman a los revoltosos, a los bolches, ¿no? A los comunistas. Y creo que eso permeó en toda Latinoamérica. Aquí también en México, por ejemplo, en el movimiento del 68, pues igualmente la palabra comunista era el anatema, ¿no? Era con lo que, ay, si eres comunista, aunque la gente ni supiera lo que era, pero por lo poderosa que era la propaganda gringa y el quedabienismo con los gringos, pues era una palabra estigmatizada y así se ve en esta novela y también en la otra, ¿no? La de los cuarteles de invierno, igualmente, que es, como tú dices, un arma arrojadiza, que es una quema de brujas, ¿no? Es una cacería de brujas que simplemente señalas, dices, este es bolche, este es comunista, y se levantan todos encima y tienes que dar explicaciones aunque te conozcan de toda la vida. También otro paralelismo, bueno, siguiendo en esto del paralelismo con el chairismo, con el obradorismo, sí también, por ejemplo, se perciben, incluso no polos, yo diría que como que estratos, ¿no? Y creo que nosotros, tú y yo, como que quedamos más o menos en medio, porque hay unos estratos que a lo mejor son incluso menos instruidos, pero que hay otros que les han alimentado un resentimiento social, que sí hay resentimiento social también en el obradorismo, tal vez no en el estrato en el que nosotros nos manejamos, pero sí hay, por ejemplo, youtubers que estigmatizan a la gente que ha estudiado y para que el público se les vaya encima y les diga chayoteros por cualquier cosa, y los hay. Y otro estrato al que nunca vamos a acceder, ¿no? El estrato del chairismo dorado, donde está Salmerón, donde está el Fisgón, donde está toda esta gente que es un estrato al que nunca vamos a acceder y que pues cada facción entiende ese chairismo, ese obradorismo a su manera. Y lo peligroso es, como tú dices, cuando llega ese momento en que a la gente se le ocurre dictaminar, pontificar quién es más chairo, quién es más puro que otro, ¿no? Ese es el momento que lleva a confusiones como esa que está obviamente pues muy exagerada, la del libro, pero que pueden suceder, que han sucedido en muchos momentos y que pues a manera de, no nada más de retrato, sino también de denuncia, pues lo plasmó ahí Osvaldo Soriano. Pero que aquí es interesante, ¿no? Como hay ciertos estratos que ninguno, y eso es lo interesante, a veces no es que busquen mucho contacto entre sí, ¿eh? Como que la gente que ve los videos de acaba de pasar, entérate, ¿no? Y la gente que ve, por ejemplo, estos espacios como que pues medio literarios, medio de divulgación, pues como que no somos estratos muy conectados. Igualmente,
no estamos tan conectados, no voltea mucho Salmerón para acá, no voltea mucho Pedro Miguel para acá, ¿no? Sí hay una desconexión medio rara, pero afortunadamente hasta ahorita esos estratos funcionan en conjunto. Hasta ahora, pienso yo, no sé cómo lo veas. Esta parte, porque para empezar, en el libro, Corina, sí, claro que sí, Corina, es un asunto de lo que planteabas primero, Miguel, porque vamos a dividirlo por partes, ¿no? La parte con lo que tú vienes de los estratos de más abajo, de gente más humilde, pero sobre todo los que existen en la Ciudad de México, que son personas que tienen la lucha 40, 50 años, que son personas que son de toda la vida, ¿no? O sea, personas de la izquierda de toda la vida. La izquierda en muchos lugares del país es un tema reciente. No es un tema, la izquierda apenas se está abriendo paso porque la sociedad mexicana, hay que entender, era muy conservadora, ¿no? Fue muy conservadora, pues, oye, 3 siglos de iglesia católica, ¿qué esperas? ¿No? Todavía esas zonas de influencia del sinarquismo, de lo más rancio de lo católico, y están a 2 o 3 horas de la Ciudad de México, ¿no? O sea, entonces el fenómeno de izquierda, pues obviamente es un fenómeno más nuevo, es un fenómeno que la gente va descubriendo. O sea, lo planteábamos, ¿no? Tengo que yo hablaba con un chofer de Uber y me preguntaba qué es la izquierda y qué es la derecha. Entonces, pues yo le digo, obviamente, pues izquierda, comunidad, derecha, individualismo. Entonces el chofer de Uber me dice, entonces supongo que yo soy de izquierda porque a mí me interesa que le vaya bien a mi comunidad. Le dije, de que si te le va bien a tu comunidad, te va bien a ti, porque hay incentivos para que a todos les vaya bien. Así funciona esto. La derecha, pues es el egoísmo. La derecha es la captura de los medios de producción. La derecha es construir leyes. Lo estamos viendo ahora mismo. Construir leyes, construir un marco legal para estar chingando la madre, ¿no? Es el caso de lo que hemos visto con la Suprema Corte de Justicia, con el INE, que a pesar de que hay mayorías elegidas democráticamente, se les clausura la vía democrática por medio de las Cortes, ¿no? Por medio de la Suprema Corte de Justicia, que es un ejemplo de que eso es fascismo, cuando te rebelas contra una autoridad erigida democráticamente. Eso es parte. Ahora, en cuanto al chavismo dorado, pues obviamente hay un círculo cercano al presidente que son los que construyen un discurso. No decimos que sea malo, sino que por su naturaleza de cercanía al presidente, por su centralismo en la Ciudad de México, como tú dices, Salmerón, el Fisgón, el Pedro Miguel, por su cercanía al presidente, pues obviamente son los que tienen, digamos, su voz tiene más repercusión. Como tú lo planteas, como dice, pues le estaba preguntando Corina, en el caso de nosotros, como bien lo plantea Miguel, pues nosotros somos voces emergentes que sin pertenecer al círculo cercano al presidente, pues nuestra opinión ha empezado a tener peso también. Obviamente, aunque no lo parezca, pues yo te lo digo yo, que soy el primer sorprendido donde quiera que vaya en el país, me reconocen y se toman fotos conmigo como si fuera un rockstar, ¿no? Entonces, sí es esta parte de que sí ha permeado lo que nosotros decimos en redes sociales, y sí estamos expuestos ya a una gran cantidad de gente, quizás millones de personas. No todos, por ejemplo, muchos pueden estar viendo este programa en este momento, pero como me dicen, dicen, no puedo estar comentando porque estoy trabajando, o los escucho en repetición, pero hay mucha gente que nos escucha y nosotros no nos imaginamos que tantas personas nos escuchen. Pero es esa parte, esta parte, ¿no? De entender, pues, que así funcionan. Volviendo a lo del libro, en estas circunstancias, sobre todo lo del libro, lo que se habla, porque no es tanto ideológico, no, como por ejemplo la guerra que se libra allá, de aquel lado, en los países eslavos, no es una guerra necesariamente ideológica, porque el país que se supone es una amenaza, que era una amenaza cuando era comunista, pues ahora es supercapitalista. Aquí no es un asunto de ideología, como no lo es en el libro, no es un asunto ideológico.
es un asunto de saber quién lleva, es porque son de la misma ideología al final de cuentas todos, es un asunto de saber quién es más radical nada más. Como bien lo decía Miguel en el inicio, pues yo soy más chairo que tú, ¿no? No, pues yo soy más chairo y gracias a eso se genera toda una violencia. De hay dos etapas, hay dos partes en el libro, sobre todo el piloto de la avioneta, que es maravilloso, el piloto de la avioneta que rocía al pueblo primero con DDT, ¿no? Con insecticida, sí. Y luego lo rocía con mierda, los dos, ¿no? Entonces, a mí me parece eso muy simbólico, ¿no? Parece muy simbólico, primero insecticida, ¿no? O sea, le da la categoría a todos estos gorilas de insectos. Y después cuando lo rocía con mierda, pues básicamente porque eso es lo que es un baño gigantesco de mierda todo este asunto, porque como lo decía yo, cuando se habla de niveles de lectura, uno puede entender que hay ese nivel de lectura, que es el nivel de lectura literal y el nivel de lectura metafórico, donde uno tiene que ver una construcción metafórica, y que es cuando la escritura y la literatura se permiten ese tipo de licencias, porque te preguntan, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Pues obviamente tú, pues, a nivel metafórico, y porque está escrita la novela en clave negra, porque también está escrita en clave negra la novela, porque es una parte, ¿no? Dentro de toda la tragedia, porque digamos tragicómico es el libro, porque hay una tragedia, dentro de lo tragicómico de la novela hay este sentimiento del ridículo, que ese ridículo acompaña a la narración desde la primera hasta el final, ¿no? Donde los cuates están diciendo, ojalá Perón voltee a verme, ojalá Perón se entere de que yo lo defendí. Pero ya muchas gracias. Pues sí, en eso estamos, Percy. Por eso te digo que nosotros donamos nuestro tiempo todos los lunes, precisamente por eso, porque no necesariamente queremos millones de vistas, sino llegar a la gente adecuada, que es lo que hacemos. Y todos los que están aquí siempre, porque ya es un grupito 40, 50, 100 personas, los que están aquí siempre, pues obviamente están aquí porque les agrada el contenido. Un saludo a mi compadre Guillermo Lantén. Pero esta idea, ¿no? Esta idea tan trabajada de los radicalismos y sobre todo de la percepción de cómo se ven los unos a los otros y cómo un punto de inflexión, una ridiculez, es algo que, o sea, casi lo plantea Soriano en el libro, ¿no? Una cosa que no tiene que ver, o sea, eso se podría haber resuelto de otra manera, de mil maneras diferentes, o sea, no tendría que ver, no se requería violencia. Al final de cuentas, si se hubieran puesto de acuerdo, se rayan la madre, se agarran a madrazos, o sea, pudo haber mil salidas, ¿no? Pero ambas partes determinaron resolverlo con violencia, las barricadas, porque el protagonista, el delegado, es un pueblo mugroso, pues, o sea, ni siquiera llega a carro, el cuate anda en bicicleta, ¿no? Y se acuesta en un parque, y está diciendo, me quieren, me quieren quitar el puesto, y luego el preso regando el césped, ¿no? O sea, lo dejan salir de la celda para que el que esté regando, es tan chico el pueblo, y todos se conocen, que el preso entra y sale, ¿no? Y también como un cuate que es soldado raza pasa a cabo y luego a sargento, ¿no? Sí, los asciende para defender la municipalidad, ¿no? Los asciende. Sí. ¿Usted qué es? Es cabo, ¿no? Ahora es sargento, ¿no? Sí, ordene, y luego se ponen bien emocionaditos, ¿no? Hay uno que sube dos escalafones en el mismo rato, primero a cabo y después a sargento. Hay uno que le dice, no sabe cómo lo necesitaba. Te voy a subir el sueldo, ¿no? Sí. Entonces, esta parte, como les digo, dice, me está dando carrilla Rafa Larcón, que aquí se pone serio el Ramiro. No, nunca soy serio. Lo que pasa es que me estuve leyendo el libro y lo disfruté mucho. Esta circunstancia en la cual estos conflictos, que por la mayoría de las cosas, si nos vamos hasta la Ilíada y la Odisea, ¿no? De la Ilíada, porque la Ilíada es un asunto de machismo, ¿no? Le roban la esposa a un rey griego y se van y se rompen la madre durante 10 años por una mujer, ¿no? O sea, pues la testosterona de los griegos, ¿no? Contra los troyanos y la chingada, ¿no? Tienes que decir a los chapuceros que te asesoren. ¿Cómo? Es decir, que te asesoren. Obrador ya les tiene otro plan. No, pues sí. Bueno, en este sentido, como te digo, pues obviamente
Una de las críticas que podemos hacer a lo que está sucediendo en este momento es básicamente que, pues que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no están respetando la voluntad popular, porque para eso se vota, por eso es una democracia representativa. Tú votas unos diputados para que ellos supuestamente hagan la voluntad del pueblo, ¿no? Y hagan las reformas necesarias. Pero en este caso la Suprema Corte y el INE están trabajando totalmente en contra de lo que se requiere en el país. Pero pues es parte del offer, como le llaman, ¿no? Es parte de este esquema de reglas que pusieron ellos como contrapesos, porque en caso de que llegara un gobierno como el de López Obrador, ellos tenían certeza de que esas instituciones que ellos construyeron con leyes a modo podrían salvarlos de varias desventuras. Pues lo que pasa es que hay que hacer un chairómetro para descubrir qué nivel manejamos. Dependiendo si vas a 2 o 3 manifestaciones al año, acuérdate que esas son estrellitas doradas. Sí. Debe tener una estrellita dorada al menos. De salir a alguna manifestación, o sea, aunque sea en la ciudad de chicas, ¿no? Pero pues no, después vamos a construir el chairómetro, ¿no? Es más fácil conseguirlo en la Ciudad de México porque ahí está todo, pero desde acá de Baja California está más cabrón. Pero como te digo, sí, esa parte en el libro donde uno va construyendo, se va construyendo la idea del ridículo. Y cómo no, fue acercarnos del dramatismo de lo que es. Mira, Alex, si a los chapuceros le metiéramos, los pasáramos por el tamiz de la verdad y que calculáramos las predicciones de lo que dicen en sus comentarios todos los días como cierto, pues nos llevaríamos una gran sorpresa, ¿no? Una gran sorpresa de saber, bueno, ¿cómo la ven? Y que no sé qué, y que ahora sí, de lo que dicen, pues muchas veces no es cierto lo que se dice, ¿no? Pues hay que tener cuidado. Aunque me gusta mucho escuchar a Mauricio Rodríguez, tengo que reconocer, ¿no? Es No, y bueno. aparte abrieron mucha brecha, Sí, porque sí, el movimiento, o sea, el proceso de politización en redes sociales, sin estos cuates no habría sido lo que no, es hoy. jamás. Hay que reconocerle su valor al movimiento. Uh-huh. Pero como te digo, en el tema de cómo funcionan este tipo de ficciones, que es una verdad muy mentirosa. Voy a citar al señor que fue premio Nobel, pero que es ahora un vocero del Fondo Monetario Internacional, Vargas Llosa, ¿no? Una novela es una verdad muy mentirosa, ¿no? O es una mentira muy verdadera, digamos, dependiendo de dónde lo podemos situar desde el asunto de la literatura. Entonces, cuando él te cuenta, pues obviamente, pues sí, los personajes pues, son ficticios, pero eso representa a esa Argentina, pues aquí ahorita te mando, no te había mandado, ahorita voy a poner el teléfono. Aquí te lo voy a poner para que me mandes un WhatsApp. Uh-huh. Y yo te pongo el mío. Ajá, para el Zoom. Ahí está. There it goes. Esta idea de que los conflictos podrían, la mayoría de los conflictos en la humanidad se podrían resolver con diálogo, ¿no? Me recuerda mucho el tema de Calle 13, La Bala, ¿no? Si no han escuchado ese video de La Bala de Calle 13 es maravilloso, ¿no? Hay parte de la letra de Calle 13 que es maravillosa. Dicen tantas cosas que a uno le pega, sí. Sí, dime. Fíjate que está interesante lo que ahorita dices, por ejemplo, de cómo fue un plan maquiavélico de ordenar así con toda tranquilidad las instituciones para que funcionaran en su favor y después tuvieran lo que le llaman los gringos un golden parachute, ¿no? Como que eso fuera su último colchoncito y les está resultando hasta ahorita. Pero la diferencia que hay con Argentina es que de hecho esto también lo retrata el libro, ¿no? Cómo fue más caótico el proceso en Argentina. Fue siempre quítate tú para ponerme yo. Y movimiento tras movimiento, escisiones, algunos muy radicales y siempre acusándose de infiltrados, que esa es una palabra, ¿no? Muy recurrente, de hecho, en el libro, ¿no? Que así es como empiezan. Así es como empiezan diciéndole, es la primera acusación que le ponen a este pobre de Fuentes, de Ignacio Fuentes, ¿no? Que está infiltrado, le dicen que es infiltrado. Y eso ya no se lo quita. Y por más que él dice, no, pero yo soy peronista de toda la vida, pues qué. Sí, cagué a trompadas a Guzmán cuando y me metieron a la cárcel.
O sea, soy un peronista de los más viejos. Ahora sucede que el cuate que Sí, no era el cuate que no era ni peronista es el que se lo quiere chingar, ¿no? O sea, ese es el ajá, infiltrado, ¿no? Estaba platicando con mi hermano, ese maestro, nos parece que hay comunicólogos que solo están apoyando el movimiento. Claro, por supuesto, hay muchísimos. Yo me atrevo a decir que casi más del 50% de los que son cuatroteístas en los medios de comunicación lo son por conveniencia. Y lo son porque vieron una beta de dinero, vieron que se podía monetizar y vieron que aplaudiendo se puede hacer y está bien, o sea, no pasa nada. No, o sea, no pasa nada porque nosotros no somos como los personajes no somos como los personajes de la novela o sea, nosotros no somos, como te diré, tan maniqueístas como para tener ahí el código Pantone de la 4T y decirle, tú no pasas el código, ¿no? Las sociedades son mucho más complejas que lo que se plantea. En este caso en Argentina, sí, porque había un conflicto social que ameritaba, ¿no? Este tipo de, o sea, no que lo ameritase, sino que era un conflicto, pues, básicamente de la de siempre oligarquía argentina, que es muy parecido a lo que ha sucedido en México hasta el 2018, y que también, pues, los movimientos sociales en México y en Argentina son parecidos, y lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, lo que ha sido en Ecuador, son movimientos donde las grandes oligarquías son las que determinan qué es lo permisible en las sociedades. En Argentina hay una gran oligarquía que tiene generaciones y generaciones, o sea, pues después de 8 o 10 generaciones, tú puedes ver a los descendientes de aquellos oligarcas del siglo XIX decidir qué es lo que se hace en la Argentina todavía, ¿no? Los descendientes de esos oligarcas. En México es muy parecido el mecanismo. Estos oligarcas que no producen nada, que no crean nada de valor agregado, simplemente tratan de administrar sus parcelas de poder. Es un cambio, de hecho, eh, en uno de los chats que tenemos, uno que se llama Chairos Radicales. Yo les decía que no es una batalla por la libertad, perdón, no es una batalla por la verdad, que nosotros hemos estado enfocando mal las baterías. Es una batalla por la interpretación de la realidad. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, entre estas dos interpretaciones de la realidad, por el mismo sesgo cognitivo que se tiene, en este caso una persona de derecha, pues obviamente buscará opiniones que coincidan con lo que él cree, pues así funciona esto. Esas personas de derecha, pues obviamente van, si Pedro Ferriz dice que a su hijo que le floreen el trasero, una cosa de esas, no sé si será legal o no, a lo mejor es falso, ¿no? Pero ellos tienen un mercado, no sé si 100,000, 200,000, 500,000 personas que creen a pie juntillas lo que ellos dicen, que ese es el caso de la derecha en Argentina, la derecha en Brasil, la derecha en Chile. Hay que recordar que la nueva constitución que trataron de tumbarlo al pinochetismo, pues no pasó, y no pasó por el 60%. 60% dijo que no, porque ese es el adoctrinamiento de la derecha de muchas generaciones. Hay que recordar que los chilenos traen una derecha más rancia por 15 o 20 años que nosotros, ¿no? O sea, todavía hay un estamento de derecha más profundo en Chile que el que hay en México. En México, pues, siempre hubo movimientos de izquierda, pero la etapa neoliberal no fue tan larga. Entonces, cuando se lucha por la interpretación de la realidad, y si transportamos eso a la realidad del texto de Soriano, ¿cuál es la interpretación de la realidad en Argentina? Hasta la fecha, pues hace poco, acabo que tengo 7 o 8 meses que fui a Argentina, hasta la fecha sigue siendo este discurso de Buenos Aires contra los cabecitas negras, contra negro, ¿no? Que se repite mucho la novela también, negro y negro, negro de mierda, negro negro de de mierda, mierda. negro de mierda. Esta idea que se tiene de los elementos raciales, aunque digan que en Argentina no existe el racismo, claro que existe y ya en gran medida. Eh, es esta idea de que al igual que en muchos países, en las grandes metrópolis, Buenos Aires tiene que dominar lo que se hace en todas las provincias. Y es por eso que el argentino de provincia, pues, se habla despectivamente del porteño, ¿no? Porque también hubo 2 olas de migración en Argentina. La primera ola de migración en Argentina, la que duró hasta principios del siglo XX, pues fue una ola de migración, fue una ola de mestizaje muy parecida a la de México. La segunda ola de migración, la ola europea, que básicamente llegó casi a Buenos Aires, pues es una ola más europea, más blanca. Entonces,
hay un contraste. Italianos y en menor medida alemanes, ¿no? Sí. Eslavos, hay muchos eslavos. También sabes que hay muchos mucho polaco. Sirio-libanés, hay mucho, en el interior de Argentina, mucho sirio-libanés, ¿no? Hay regiones, yo creo, para el lado de Paraná, platican que ahí son de polacos, como dicen a todos los eslavos, ¿no? Todos son polacos. Entonces. O a todos los flacos santos les dicen polaco, ¿no? De hecho. Sí. El polaco. Yo polaco, boludo. Yo polaco. Entonces, en esta batalla por la interpretación de la realidad, lo que vemos son los constructos hegemónicos de todas las oligarquías de Latinoamérica. Todos los constructos hegemónicos. ¿Y cómo funcionan los constructos hegemónicos? Pues el clásico y el más palpable es el divide y vencerás, ¿no? Hay pobres que van a defender el evangelio de la derecha, aunque los perjudique directamente. Es el caso de toda Latinoamérica, es el caso de México, es el caso de pobres que porque deben la casa a plazos, deben el carro a plazos, deben todo a plazos, defienden a la derecha. Cuando pues lo que la izquierda dice, no, es que tendrías que tener vivienda digna, padre, sin tener que endeudarte para toda la vida. Tendrías que tener educación digna y salud digna al menos, ¿no? Vivienda, educación y salud y alimentación. Y recursos hay para que haya eso en todo el país. Lo que pasa es que pues, la concentración de riqueza por un tema, lo mismo que vemos en la novela, por un tema de poder, vas empujando, ¿no? Vas estirando la cuerda hasta que se revienta con un estallido social, que es lo que sucede también, que es lo que se plantea, ¿no? El temor de la dictadura militar a un levantamiento sangriento. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la estructura? La estructura de la división. Pues denúnciense unos a otros, prueben su pureza ideológica, y mientras ustedes estén involucrados unos contra otros, tratando de probar quién es más puro ideológicamente, nosotros maniobramos. Ustedes mátense entre ustedes y nosotros pues no va a haber impunidad. Obviamente si ya vieron Argentina 1985, pues también es una película maravillosa, donde por primera vez un tribunal civil en la historia de la humanidad, un tribunal civil enjuicia a unos militares. Y cómo ese gorilismo, cómo ese militarismo tan arraigado en la sociedad de Argentina, ¿no? Yo recuerdo el chofer de un taxi en Santiago del Estero, que me empezó a dar sus pareceres y me decía, es que con los milicos había orden, había estabilidad, todo el mundo respetaba, al menos había estructura, ¿no? yo pues obviamente pues mis otros compañeros escritores argentinos que íbamos en el taxi pues me miraban como diciendo, creo que le estás diciendo a la persona equivocada. Entonces, digo, pues eso se llama infantilismo social. Si tú requieres a un militar para imponer el orden, ¿dónde están los valores de tu familia? ¿Dónde está la educación? Si tú requieres que te restrinja un militar para poder estar en línea, pues qué chingados, ¿no? Pues mejor vete directo a la cárcel, ¿no? Allá no molestas a nadie. Pero sí eso es... Y aparte ya ves que ahora encima pues hay una narrativa, toda esa narrativa encargada de borrar todo eso o de edulcorarlo, ¿no? Ya ves que el famoso Cato Institute y Fundación Libre, perdón, estos think tanks pusieron un dineral para formar a Laje, Márquez y Milei. Y ellos ya, sobre todo Márquez, ya ves que él dice, o sea, él jura y perjura y dice que lo sustenta con cifras comprobables, que ese es el discurso que siempre han traído, que la dictadura militar, que para empezar que no se le puede llamar como tal por estas y otras razones técnicas, y que los desaparecidos no fueron 35,000, sino que fueron 5,000, pero eso siendo osados porque en realidad dice él que fueron 2,000 y te lo desglosan tan chulo que parece que es verdad, o sea, es gente entrenada para eso, ¿no? Y eso también es muy peligroso porque pues es la eterna historia cíclica, ¿no? De Latinoamérica que esperemos aquí no se dé, pero que también está relacionada con lo que hemos manejado, ¿no? Con el ciclo de la pobreza ideológica, que el régimen o el modo de producción acompañado de un régimen que se maneja con el principio de dar oportunidades a todos, que es el espíritu comunitario, pues resulta que no sé si no es que se le pase la mano, sino que pues más bien es exitoso
hace que salga de los estratos sociales bajos la población, la saca de la precariedad, y cuando esa población apenas sale de la precariedad, se empieza a identificar con los estratos de más arriba, y entonces pues empieza a desdeñar a los gobiernos que considera que son para pobres. Y creo que eso lo vimos un poquito, ¿no? También en la Ciudad de México. Lo que pasa es que aquí hay antecedentes fundamentales que hacen que la derecha haya tocado su punto más bajo en la historia en México, y que va a ser extraordinariamente difícil que se recupere, ¿no? Como agrupaciones ideológicas, porque al final de cuentas eso es, ¿no? Porque si tú a 30 millones de mexicanos les das programas sociales y les recuerdas quién le dio los programas sociales, yo recuerdo que me decían, oye Ramiro, pero eso es con fines electorales, y yo le dije, a ver, hay un razonamiento muy simple para explicarlo, y este razonamiento es que yo no conozco ningún partido político que se constituya para una sola elección. Si la derecha hubiese sido inteligente, pues ellos construyen los programas sociales, pero ellos estaban obviamente trabajando por saquear al país. ¿Qué se requería para que López Obrador no llegase nunca al poder? Pues simplemente gobernar bien. Si hubiesen gobernado bien, López Obrador nunca hubiese tenido una oportunidad. Pero no solamente fueron muy desasiados y asesinos y rateros y todo, sino que, o sea, la felicidad del 1% de la población mexicana radicaba en la infelicidad y el sufrimiento del 99% de la población mexicana. Entonces, eso es un sistema que es insostenible bajo cualquier premisa. Entonces, cuando se plantea, como tú bien lo planteas, que se habla de que no fueron 35,000, fueron 5,000, después 2,000, obviamente, pues puede llegar al punto en que nieguen el holocausto, ¿no? O sea... Que los hay. Sí los hay, pero obviamente, pues ahí está. Es que te digo, es lo que te decía hace un momento. La batalla no es por decir la verdad, la batalla es por la interpretación de la realidad. Son dos cosas distintas. ¿Cómo interpretamos la realidad y qué elementos tenemos para interpretar la realidad? ¿Cómo interpreta la realidad una persona que tenga sesgo cognitivo a la derecha y cómo interpreta la realidad una persona que tenga sesgo cognitivo a la izquierda? Por eso siempre se dice que las personas de izquierda son mucho más inteligentes. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, que en nuestra circunstancia no podemos salir a decir algo que sea falso. Por eso el gran capital inventó a los pobres, es su manera de darle la vuelta a la izquierda, el español verde y la que parecían enemigos que tienen como el odio a los gobiernos nacionalistas. Sí, de verdad que sí, Daniel, con toda la razón del mundo, pero obviamente pues, es que el asunto también son tendencias mundiales, no es solamente... no es solamente el gobierno nacionalista, sino que pues todos los países después de la era global se han dado cuenta de que permitir que esa concentración abusiva que ya había de capitales en los países se vuelva una concentración abusiva de capitales en muy poquísimas manos en el mundo, pues es un sistema que no es bueno para nadie. Pues están las esferas de control a nivel mundial, ¿no? que trabajan para preservar su evangelio, pues por algo se habla de Soros como el anticristo, ¿no? Sí, es un tema de... es un tema de que hay esferas políticas muy influyentes y que requieren, ¿no? de la multiplicación del capital, pero pues eso los hace poco humanos y poco empáticos a las necesidades de la gente. Pero obviamente nosotros desde nuestra trinchera sabemos que siempre va a ser una lucha desigual, porque nosotros tenemos un programa de YouTube donde nos están viendo ahorita, por ejemplo, 42 personas, pero si sale una modelo con unos leggings bien apretados y unas chichochotas, pues obviamente va a tener 10,000, 20,000, 50,000 conectados, ¿no? Pues al final de la cuenta, mi artículo para Regeneración, el que escribí ayer, se llama la política como espectáculo, porque me pidió una amiga que hiciera un video sobre qué opinaba yo de Samuel García y su esposa, ¿no? Mariana Rodríguez, creo que se llama. Y le dije yo a mi amiga que sí lo haría, y ella se me ocurrió, me pidió una videocolumna para Sin Censura de 4 o 5 minutos. Entonces yo le expliqué que pues, obviamente es la política el espectáculo, por final de cuentas, todo lo que ves, o sea, lo que tú ves cuando con esta gente de extrema derecha, los argentinos, como se llamen, en Estados Unidos, como se llamen, en México, como se llamen, ¿no? Los de Chumeles y todos ellos, Ferriz y Jar, el Suárez Gómez, o sea, esa es la política del espectáculo, se requiere un espectáculo, no se requiere necesariamente que haya un gramo de verdad en el histrionismo con lo que ellos se manejan, ¿no? Sino que haya
que hay un gran histrionismo, que hay un espectáculo. En el caso de la pareja que cogobierna Nuevo León, pues obviamente también supieron construir un espectáculo que tenía su anclaje principal en las redes sociales. Entonces, ese anclaje que construyeron las redes sociales obviamente les permitió, pues les permitió llegar a gobernar con la generación menos informada. Vamos, también hay que entender que es como la tormenta perfecta, cuando tienes de candidatos a un priista ratero, panista ratero y a la esposa de un cacique priista como contrincantes. Y quemada por estar en una secta coercitiva. Ves las 4 opciones y descubres que Samuel García era la menos peor. Sí. ¿No? Después de ver todo eso, Samuel García era la menos peor. Y él supo capitalizar. Que sea capaz o no sea capaz, también por la estupidez de los pueblos. Sí, definitivamente, Rafa, definitivamente. Pero, obviamente, pues yo les pregunté, les decía yo en el artículo que cómo pasaron del Bronco a Samuel García, que me explicaron. Pues obviamente hay cierto resentimiento hacia mi persona en Monterrey, porque pues les digo, pues cabrón, pues no chinguen, ¿no? Tampoco hay demasiado tramo, ¿eh? Sí, pero debemos entender, obviamente, que esta circunstancia se da porque, pues obviamente está capturado el Estado por personajes infumables. Y nuestro presidente no iba a quemar a Tatiana Cloutier, ¿no? Porque ella tenía encargos más importantes que el Estado de Nuevo León. Y aparte yo siempre lo dije, que en Nuevo León pues no se escoge un gobernador, sino los grandes empresarios escogen un gerente. Es básicamente, ¿no? Es un puesto de nivel gerencial la gubernatura de Nuevo León. Es básicamente eso, no es un puesto político per se. Ahora, si se dan cuenta, pues las fuerzas contrarias a Samuel García, PAN y PRI, pues lo quieren enjuiciar políticamente, lo quieren sacar de la jugada, lo cual me genera un grado mínimo de simpatía por Samuel García. O sea, de ternurita, ¿no? Sí, ternurita. Entonces, la política como espectáculo y esta construcción, te digo porque el libro lo muestra perfectamente también. Esta política, el espectáculo de ser vistoso, es también igual extraída del colonialismo cultural de Estados Unidos, donde las campañas políticas son grandes espectáculos. Entonces, obviamente, nosotros los latinoamericanos intentamos replicar ese modelo que no funciona para sociedades tan diversas como la de nosotras, ¿no? Esa política espectáculo, yo lo digo, ¿no? O sea, la foto de un político besando a un niño, o lo que decía Chomsky, ¿no? Que el mensaje tiene que ser entendible para un niño de 12 años. No hay que elevar el nivel intelectual de la persona. Lo que bien planteas tú, Miguel, es el tema de la politización, ¿no? De grandes capas de la sociedad, y que yo lo digo también en el artículo, es que se tiene que hablar en la escuela, en el trabajo, los que son creyentes en la iglesia, o sea, de política se tiene que hablar en todos lados, porque el precio de no hablar de política es una caquistocracia, como le llaman, ¿no? El gobierno de los menos capaces. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros a largo plazo, politizar a la gente para que sepan, y sobre todo darles referentes. Decir, como dice el cachetón del Vicente, no nos quedan ni a nosotros, ¿no? Busquen sus fuentes de información. Y otro elemento que vemos también en la novela y que también se ve en los políticos de la derecha es la exaltación del valor, ¿no? Del valor del arrojo, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, ¿qué es lo que le exaltan sus corifeos? Que son poquitos. A Lili Téllez, por ejemplo, que dicen que es la fuerte, o la quieren pintar como la fuerte. Pues no le destacan que sea una gran argumentadora o una ideóloga, y ella misma tampoco lo promociona así. Ella dice que es muy valiente, y los que la quieren posicionar también dicen que es valiente. Lo ha dicho el Fox, por ejemplo, lo ha dicho Alasraqui, lo ha dicho Ferriz, que Lili Téllez es muy valiente. Entonces, no esperen ninguna clase de historia. En la mañanera, no habría mañaneras en el apocalíptico caso de que ganara Lili Téllez. No esperen alguna frase que haga época, no esperen alguna frase que abra conciencias, esperen entonces nada más aspavientos, bravatas, decir que es muy, muy valiente, muy, muy aventada, y que tiene pantalones. Ya ves que se lo dijo a Vicente Serrano, ¿no? Que tiene pantalones, que para enfrentarlo a él, y dice ella que tiene los pantalones
para echarse al país al hombro y que México por aquí, que México por allá. Y fíjate que es ese discurso muy pueril, que ese se nota más en la derecha, o sea, ese sí está totalmente en la derecha. En la izquierda, al menos en la izquierda mexicana, tenemos un discurso muchísimo más articulado, un Es discurso más a mi mucho, favor. mucho más sustentado, que tiene, y que no es puntual, no es coyuntural, es un discurso articulado hacia el pasado y hacia el futuro, pero con mucho énfasis en lo que pasa actualmente. Entonces, es bien interesante el contraste, cómo ellos son muy pueriles y me recuerdan, por ejemplo, en los otros cuentos, ¿te acuerdas? Que cuando se iban a ir a enfrentar que a los de las Malvinas, que le preguntaron a uno, ¿usted qué va a hacer de grande? Le pregunta Perón a un niño, ¿usted qué va a hacer de grande? Peronista, mi general, ¿no? No, y que con eso se ganó toda una vida de honores. Y a eso le apuestan, ¿no? A lo espectacular, a lo que parezca muy, muy valeroso, muy nacionalista, que si trabajar por México, que si por amor a México, y es el tipo de retrato caricaturesco, porque en ese sentido creo que sí es caricaturesco el relato que trata de hacer ahí a manera de crítica Soriano, que no es un relato neutral. Creo que sí trata de ser, de caricaturizar a la gente que fíjate, hace cuánto, en los años 50 el peronismo, y ahorita vienen a descubrir el hilo negro con esa valentía y ese envolverse en la bandera, ¿no? ¿A santo de qué? ¿Y en qué época? Cuando pues realmente al menos sus adversarios, quienes estamos del otro lado, pues ya pasamos esa época, o sea, pues ya no nos sorprende nada de eso. Lo que decía que más a mi favor, esta interpretación de la realidad, interpretación de un personaje como alguien valeroso, o, por ejemplo aquellos que llaman al golpe de Estado desde su oficina en Twitter, ¿no? Pues es obvio que no están entendiendo de qué se trata el asunto. Murieron millones de mexicanos para que pudiésemos llegar a tener el país que tenemos en este momento, para que de repente pues ellos salgan a decir que son valientes. ¿Cómo se mide la valentía? También hay una construcción cultural en cuanto a la valentía. Por ejemplo, un norteamericano se siente muy valiente con un montón de armas, ¿no? Es parte del constructo cultural. Y cómo la valentía ha estado, por ejemplo, asociada a la violencia de toda la vida. Valentía y violencia que son sinónimos. Pero valentía es enfrentarse a un sistema con el cual tienes todo en contra y que le ganes con sus propias reglas. Eso es valentía. Al final de cuentas, como te digo, esa es la interpretación de la realidad. Pues una interpretación, obviamente, como tú bien lo planteas, mucho más compleja, porque eso es. A ver, ¿qué significa la valentía? Pues o sea, se quedan en el decir superior, ¿no? O sea, no profundizan. A ver, vamos viendo dónde está la raíz de todo este asunto, ¿no? Pues ellos se quedan en las copas del árbol, como los changos, ¿no? Aventando, arrojándose bananas unos a otros, pero así no funciona el asunto. El asunto funciona de otra manera. Y los grandes paradigmas sociales que se van cambiando obviamente tienen que ver con otra circunstancia, no con esta. La pregunta es, en esta interpretación de la realidad que hacemos, es ¿cómo nutrimos para que esta realidad sea congruente con, o sea, como se habla, ¿no? Es que hay un espacio y en ese espacio hay una pared. ¿De qué color es la pared? La pared es blanca. La derecha te va a decir, ni madres, cabrón. La pared es roja. A ver, pero ¿cómo? ¿Qué elementos tienes? O sea, todos tomamos la foto, todos estamos de acuerdo que la pared es blanca. No, la pared es roja. Pero entonces, obviamente, si es roja, chairo maldito, croquetero, primaria trunca, entonces, pues que la realidad está ahí. Entonces, no, hay una realidad física que no puedes cambiar. Esa es la realidad física, es que hay una pared blanca. Es una realidad física que no puedes cambiar. Obviamente, desde la derecha se puede hacer, ¿no? O sea, y la gente va a creer, ¿no? Es como el chiste de los judiciales, ¿no? Dicen, tráeme un ratoncito que le dicen a los judiciales mexicanos en un concurso de policías de todo el mundo, ¿no? Tráeme, tráeme,
tráeme un ratoncito blanco, ¿no? Y van y le pegan una madriz a un elefante y llega todo madreado y le dice, yo soy el ratoncito blanco que dicen ellos, ¿no? Entonces, se tiene que ajustar a los parámetros de su interpretación de la realidad. Creo que es algo que he estado estudiando en los últimos días. Es por eso, que hay una forma, ¿no? De entender cómo funcionan estos mecanismos. Como te digo, el libro es una beta para entender, de cierta manera, primero la psicología argentina, pero también entender cómo funciona toda Latinoamérica, ¿no? Y cómo pues, está el ejemplo del Bogotazo, o sea, y cómo liberales y conservadores en Colombia se mataron por décadas y décadas y décadas. Y todavía, ahora con la elección de Petro, por ejemplo, ¿no? Hay personas que por llevar una calcomanía de Petro fueron amenazados y les quebraron los vidrios del carro y la chingada, porque el comunismo y la izquierda en Colombia tiene la culpa de todas las cosas, pero nunca ha gobernado, ¿no? Hasta ahora está gobernando. O sea, son ese tipo de constructos del sesgo cognitivo a través de la educación capitalista la que hace que las personas pues vayan comprándose un discurso que le es ajeno, de vestirse con ropajes que no les pertenecen. En este caso, pues la gran mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la gran mayoría de los que son de derecha, y los que no tienen intereses ni los que perdieron contratos millonarios y que salen a gritar croqueteros, no entienden, ¿no? Está el caso del camión de las señoras, ¿no? Que van a la protesta, a la marcha rosa, ¿no? Y que sí cobran su pensión, ¿no? sin problemas. Pensión que no tendrían si hubiese llegado Mido a Naya, o hubiese llegado cualquiera de esos tontos. Básicamente, o sea, no hay una forma de entender. Bueno, para ellos no hay una forma de entender porque, pues, obviamente, el entender es doloroso, Miguel. El de repente llegar a un punto en tu vida en la que todo lo que defendiste con base al contexto, la educación, la religión, la familia, cuando tú te enfrentas a esos estamentos donde pues obviamente descubres que todo lo que te contaron es una mentira, no hay infierno, no todo es pecado, Chabelo no era tan bueno como decían, la cultura de Televisa dañó permanentemente a millones de mexicanos. Cuando tú te enfrentas a eso, el fútbol es falso, el fútbol está regido por una sola televisora para sus intereses, les importa un carajo, van a seguir haciendo una tonelada de dinero. O sea, por poner ejemplos idiotas, ¿no? Es muy difícil que tú digas, te detengas y digas, ¿sabes qué? Voy a replantearme todo lo que he estado escuchando, cómo me he formado. Voy, como decía Paulo Freire, ¿no? Voy a desaprender. No sé, pues para la inmensa mayoría de las personas, 99.9% de las personas, es muy doloroso. Porque también te enfrentas la estigmatización. Imagínate que tú eres gerente en una empresa derecha o eres director de una escuela privada y que tiene un mensaje totalmente neoliberal y que descubras que pues ahora pues todo lo que viste y que todo es la falsa trampa de la meritocracia y no vas a dejar de ser el mismo jodido de siempre y no es cierto que hay un camino en la pirámide social para que las mañanas de Lili serían tomas de ella sin sujetos a los reporteros con los que le hacía Peña Nieto. Lili Telles está perdida. Me parece hasta una pinche pérdida de tiempo la verdad de esta señora, pero bueno. Pero pues como ahí está siempre, ¿no? Digo, me entero de cosas que hace Lili Telles a pesar de mi voluntad, ¿no? Rafa Alarcón, ¿cómo te explicas que algunos vimos esos programas? Pues, obviamente porque también, pues también hay muchas personas inteligentes en México que nunca se creyeron el discurso de la televisión y que tenían otros, digamos, otros referentes. No todos se compraron lo de Televisa. O sea, no necesariamente. Imagínate yo en el norte, súper agringado el pedo acá en Ensenada, de familia panista, de papá que adoraba a los gabachos. Imagínate llegar a este estado de conciencia, yo después de vivir 25 años en Estados Unidos, llegar a este estado de, no sé. Sí, igual son puntos de vista, unos dicen perderlo todo y otros decimos aprender nuevamente. Sí, por eso, Andrés, desaprender y volver a aprender, pues no es. Pero te digo, en muchas de las circunstancias es muy difícil. Es muy difícil porque imagínate que tú eres un abogado, ¿no? Y todos tus clientes son de derecha. Entonces o sea, no puedes hacerte el abogado chairo porque te quedas sin comer. Porque sigue el Estado, el poder adquisitivo sigue estando a la derecha. ¿Qué puedes hacer? Tiene su madre vivir del aire, no se puede. Hay muchas circunstancias en las que tú no puedes salir abiertamente, ¿no?
Ok, Tatiana, lo sigo escuchando, estoy en labores del hogar. Qué estás cocinando? A ver, haznos algo de cenar. Tengo esta circunstancia, pues, obviamente, es muy difícil, porque también tiene que haber un caldo de cultivo para que puedas estar en un ambiente que sea amigable, pues. Y la derecha creó un ambiente muy poco amigable para la izquierda, ¿no? Claro, algunos tenemos, por supuesto, todos, hay millones y millones. ¿Por qué crees que la derecha está totalmente derrotada? Porque somos, o sea, somos más de los que pensábamos. Cuando yo me hablo del sesgo cognitivo, me refiero básicamente a la gente que le queda Ferris y ellos, que ya son una minoría, ¿no? Y yo creo que también el tener esa costumbre que nos dice aquí Antagonic, yo creo que también te lleva un poquito a la mesura, ¿no? Te aleja de esos personajes caricaturescos, pasionales, que traen por delante la pasión y te hace más tolerante y te hace más incluyente, porque también yo conozco gente, y es más, hasta sin salir de mi familia, que ve hacia abajo a quienes no se han informado como él. Y creo que la idea no es esa, la idea es pensar comunitariamente, compartir, hacer este tipo de espacios, este tipo de esfuerzos, y pues entonces ya tener así elementos, es más, ni siquiera para criticar, sino más bien para decir que estamos en buen camino para otra sociedad, para construir otra sociedad. Ese es el camino más bien del pensamiento comunitario, y eso te lo da, esa claridad te la da pues el hacer, como bien se dice, comunidad, y pues que no por nada estamos aquí, y es el espíritu creo que de este chat, de este esfuerzo, ¿no? El espíritu comunitario, que aquí todos, como cuando estuvo aquí Alejandro Rosado, que lo discutimos con él porque lo trata en su libro, que la idea es horizontalizar la sociedad, no estratificarla más, sino más bien apachurrarla, allanarla, para que todos estemos al mismo nivel y para que ya no haya gente subida en tabiques. Ese es el espíritu del movimiento o de la senda del movimiento que nosotros llevamos. Por eso es que a lo mejor podemos omitir opiniones que luego no les gusten, pero en general no van a encontrar a alguien que tenga más puesto el pensamiento comunitario que nosotros, porque pues lo que estamos haciendo es compartir, paladear juntos todos el conocimiento y hacerlo de una manera pues que no es que nos vaya a dejar horrores de profit, ¿no? Pero pues que simplemente lo disfrutamos porque así debiera ser, así debió haber sido hace mucho tiempo. Lo que estamos haciendo es recuperar el tiempo perdido, de construir en ese sentido la cultura que construyó el Star System o la industria cultural. Reconstruir la cultura, podríamos llamarlo. A lo mejor podrá sonar pretencioso, pero pues al menos a nivel micro creo que lo estamos intentando y vamos bien. Fíjate, por cierto, Ramiro, no quería dejarlo pasar también. Torito, que es la avioneta, ¿no? Sí, sí, sí. Esa relación entrañable tan tierna que tiene Cerviño, que es el fumigador, y que él también, por cierto, él también pues, se pone la camiseta de peronista, y le tiene un amor, esa es la parte creo que más tierna, y fíjate qué paradójico, ¿no? Que es con un objeto inanimado. La relación más tierna que hay en todo el libro es con un objeto inanimado, es este fumigador con su torito que le habla, que le dice, torito, bravo, torito, peludo, macho, y no me hagas esto en el peor momento, ¿no? Es muy entrañable esa relación, y creo que esos son los tintes que hacen que no sea totalmente un escritor dramático, Osvaldo Soriano, que acuérdate que tiene sus pinceladas en otros, ¿no? Sobre todo en los cuentos cortos, creo que ahí es donde saca más estas pinceladas, y también es esa amistad entrañable que logra construir entre los dos personajes en Cuarteles de Invierno. Aquí esa pincelada de lo entrañable, de lo tierno, es la relación de este muy aventado fumigador con su avioneta, que le dice cariñosamente Torito, ¿no? Y que finalmente, creo que en honor a él, pues Torito queda en pie, ¿no? Y queda como que veremos a la expectativa, la aventura, ¿no? De unos que lo van a manejar y dicen, ¿sabes manejar esto? No, pero voy a hacer Viño a hacerlo, ¿no?
y ahí queda la historia. Entonces, esa parte de Torito, ese personaje incidental, me parece también un gran acierto de Soriano. Sí, y sobre todo por las dos veces, ¿no? Que pasa sobre el pueblo y rocía a la gente, ¿no? Y la idea, obviamente, ¿no? La idea tan radical, porque también hay que recordar cómo funcionan las sociedades, sobre todo la Argentina, ¿no? Se habla, por ejemplo, de cómo se construyeron los clubes de fútbol, que son como constructos anarquistas, ¿no? Donde ibas a una casa club y esa casa club tenía todo, ¿no? Y ahí muchos pasaban su infancia jugando, no sé, básquetbol, voleibol, fútbol, rugby y esos grandes clubes pues, con pues, grandes asociaciones anarquistas, no mutualistas, digamos, una asociación de mutuales que pues tienen, no sé, 10, 100 mil socios. Por eso hay algunos clubes que se llaman Gimnasia y Esgrima de La Plata, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Esgrima de Salta, ¿no? Porque al final, al principio eran clubes de esgrima, ¿no? Que fueron integrando fútbol en las cosas, ¿no? Entonces, esa suerte de aprecio que se tiene allá, pues es interesante también, pero lo que tú planteas del avión y de la relación del fumigador, ¿no? Que se dedica a eso, porque a final de cuentas hay que recordar que es una ciudad que está fuera de Buenos Aires, y que pues obviamente tiene vocación forestal, tiene vocación agrícola, como es la mayoría de Argentina, fuera de la zona urbana, ¿no? Tiene una vocación eminentemente agrícola, ¿no? Pero pues obviamente el personaje está muy bien retratado. Cerviño es un personaje también entrañable porque es como la parte chusca de todo, ¿no? Los bañé con DDT, ahora los bañé con mierda y suelta la carcajada, ¿no? El tipo te lo imaginas como gordito, bonachón, ya ves que se echa sus buenos chupes. Ajá, su ginebra, ¿no? Antes de Sí, meterle al motor. sí, sí, entonces obviamente sí es pues una parte muy, muy, muy rica del libro. Alguien está preguntando algo aquí, verás. Creo que fue con el tema de los consejeros. Ah, sí, es lo que le estaba contestando a Rubén Rodríguez Orozco. Dice, una pregunta, ¿podrá la derecha echar abajo a los candidatos que van al INE y colocar afines a la derecha? No, Es que se ha visto que echa abajo todo. Ya no, hicieron berrinche, ya fijaron postura, pero esa fijación de postura es más simbólica. no pueden porque el comité técnico en su mayoría son afines a Morena. O sea, los cuates tendrían que haber trabajado la conformación del comité técnico con su mayoría para ellos poder haber pues puesto, haber filtrado, como en el caso que lo hizo en este caso Morena y la 4T, filtraron a todos los candidatos de derecha, los cepillaron, ¿no? Y quedaron muchos candidatos que son afines a Morena. Pero que al final de cuentas hay que recordar que en el INE así funcionaba. O sea, cuando vieron que era muy, muy independiente el IFE, dijeron, no, mejor nos repartimos las cuotas partidistas, ¿no? Y 3 consejeros del PAN, 3 del PRI y 2 del PRD, algo así, ¿no? Esa era la conformación. Entonces, ellos construyeron esa ley, pero sucede que esa ley vino a morderles el trasero ahora, porque le toca a Morena elegir 4 consejeros y con eso tienen mayoría en el INE. No hay nada que puedan hacer, porque este es un circo de varias pistas, pues, o sea, cuando uno escucha, y eso también es el peligro, como decía Chimamanda Adichie, ¿no? El peligro de una sola historia. Cuando uno escucha, no, es que la Suprema Corte tumbó la ley, pues sí, pero hay muchos elementos, como él dijo el presidente, como la calambrada que le dio a los gabachos, ¿no? Cuando dijo, me juntas a todos los cónsules y le dio, por primera vez en la historia, le dio una calambrada a los Estados Unidos que tuvieron que sacar una nota diciendo que no interfiere en los asuntos de Estados Unidos, ¿no? De ese tamaño el calambre que le sacó, eso jamás había sucedido en la historia, ¿no? Siempre los presidentes americanos eran muy agachones, pero eso es cuando se habla de verdadero poder político, eso es poder político. Entonces yo no veo conflicto. Obviamente, pues, ellos la derecha va a pelear como gato boca patas arriba, va a pelear cualquier gramo de privilegio que puedan conservar. Pero la historia es implacable, pues, con este tipo de personajes. Ese es el problema para la derecha, que la historia es implacable para ese tipo de personajes. Entonces, como dice el presidente,
O sea, no, ustedes, porque esto también es sembrar para el futuro. Ustedes no nos permitieron hacer la reforma eléctrica, la reforma electoral, no nos permitieron hacer la reforma línea, no nos permitieron hacer nada, ¿no? Está bien. Pues en la próxima elección, ustedes que ya vieron cómo es un gobierno de izquierda, voten totalmente por la izquierda para obtener la mayoría y pasar las reformas, ¿no? Aunque no sé si legalmente se pueda por los 200 plurianimales, ¿no? Ah, sí. Pues eso es lo que principalmente le tienen miedo. Por ejemplo, gente que ya lo hizo un modo de vida como la Mariana Gómez del Campo, ¿no? Como la Kenia. Nadie ha votado por ellas jamás. Y supuestamente también son las más valientes y las que andan yendo a dejar las denuncias y no sé cuánto, pues se les acaba el negocio. Así es. A ver, ¿quién está? Pero sí me parece que sí es muy importante, ¿no? Perdón por mi dislexia, hijo Tatiana. ¿Cuál dislexia? Pero te digo, sí, es la parte, pues, ¿con qué cerramos, mi querido Miguel? Pues nada más diciendo, reiterando que, bueno, si quieren esta novela, la que acabamos de reseñar, que no les vamos a destripar el final, pero pues no esperen un final muy halagüeño, realmente, no esperen un final donde el bueno se salve. Si quieren que les compartamos la novela, pues está en el canal de Telegram, que ahí nos lo había puesto también Lidia Chávez, por ahí búsquenlo en el chat, si no, ahorita les vuelvo a poner el link, y pues ya saben, quienes no habían estado aquí en los lunes literarios, pues que siempre de entrada el libro que reseñamos, lo regalamos en PDF ahí en el canal de Telegram, entonces pues eso garantiza una experiencia integral de aprendizaje y pues también para que ustedes lo compartan. Entonces pues les agradecemos a todos los que anduvieron por aquí y ojalá se den la oportunidad de explorar la obra de Osvaldo Soriano porque es aparte de la cuestión política, hay muchas otras cosas que explora y que la hacen, la verdad, muy exquisita y atemporal, aunque no lo parezca, aunque parezca que está encuadrada en una cierta época, la verdad es que sí llega a ser atemporal y pues por eso es que, aunque sea argentino, que retrataba la dictadura o el peronismo, pues alguna magia tiene que aquí y ahora, aquí en México, en Nesa y en Ensenada, pues estamos dando cuenta de su obra y disfrutándola mucho. ¿Tú con qué cierras, mi querido Ramiro? Pues diciendo que, bueno, yo creo que a la gente le gusta esto. Yo creo que probablemente, yo creo en el futuro, no sé si estés de acuerdo, podemos hacer un programa de estos hablando exclusivamente de política desde la filosofía, ¿no? Desde un punto de vista lingüístico, filosófico, agarrar un tema pero hacerlo desde la esfera de la literatura. También me gustaría, fíjate. Creo que a la gente le gusta mucho esta parte, porque también el público está buscando interpretaciones distintas a lo que siempre es medio. Oye, López Obrador dijo esto, no más bien de construir, ¿no? Y tratar de explicar en mayor medida cómo se construye un discurso y ese tipo de cosas. A mí me gustaría abordar esos temas. A ver qué te parece, en próximas entregas lo hacemos. Digo, sí, tenemos que seguir reseñando libros, pero de vez en cuando podríamos hacer esto como un ejercicio, ¿no? Claro, la gustada sección Agarrando Monte con Ramiro Padilla. Ándale. Es que esa es muy gustada. Sí, pues podemos incluso darle la próxima semana. Fíjate que yo había pensado reflexionar sobre la corrección de la lengua, ahora que salió lo de Loret, que de hecho también voy a hacer una capsulilla para Sin Censura al respecto. Sería maravilloso, sería maravilloso. Pues, le damos por ese lado, ¿no? Y si quieres material, pues ahí te mando algo. Sí, manda material, yo lo estudio con todo gusto. Órale, pues, porque se vuelve una marquita muy mañosa que jala para sí la derecha, ¿no? Y es algo de hegemonía, es algo que tiene que ver con la hegemonía de Gramsci. Sí, y pues el documental que él hizo, ¿no? El de Panzazo, financiado por Claudio X, pues hay que decirle a Loret que con esa pendejada no pasó ni de panzazo, ¿no? En fin. Señores, su corazón peñanetista, nos vemos el miércoles a mediodía con Vicente, el mismo miércoles a las 8 de la noche con Vicente o a las 7 de la tarde. Y pues aquí estaremos la próxima semana hablando de temas lingüísticos con Miguel, si me interesa
esa parte porque sería bueno, porque el tema de los libros de texto a través de la historia podría ser un buen tema, fíjate. Sí, también lo podemos abordar porque el último intento parecido a esto fue el periodo cardenista y se lo echaron abajo después con Ávila Camacho. En el periodo cardenista tuvieron otra identidad totalmente los libros de texto, pero ya no prosiguió eso. Perfecto. Hecho, señores, buenas noches, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Dice, hablando de fútbol de Argentina desde hace muchos años, en una radio de Miami se burlaban de la selección mexicana de fútbol y de la maleta negra para llegar a los mundiales. Ay, y no tenemos muchos elementos ahorita, para defender. No, yo te puedo decir, te voy a explicar por qué. En la primera división argentina hay 26, 28 equipos. En la segunda división hay como 36. De esos 36 equipos que hay en la segunda división argentina, más de 10 han estado en primera división. Hay verdadera competencia, porque es lo que te digo, no son grandes intereses corporativos lo que dominan el fútbol argentino, sino grandes asociaciones de aficionados. Está desestimando la quinteta de consejeros que encabeza la hermana Luis. No, pues es que les dio la calambrada. Si vieron parte de la entrevista, dice, yo quiero poner, si yo llego a presidente, voy a poner el plan B lo más rápido posible, vamos a bajar los gastos al INE, pues obviamente, pues todos estaban asustadísimos, ¿no? Llegó el anticristo al INE, ¿no? Pues obviamente que sí, pues claro que esa señora Suela va a querer desvirtuar todo, por lo que le digo, no es una batalla por la verdad, es una batalla por la interpretación. Ese es el asunto, la verdad deja de ser relevante para la derecha aquí. Ellos quieren ganar en la interpretación de cómo debe funcionar el país. Claro está, después de 80 años de haberlo echado a perder, ¿no? Que se van a la chingada. Pues muy bien, dicho eso, a manera de sentencia, vámonos entonces a descansar. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.